¿Qué tal amigos de TAER? Aquí estamos reunidos en otra sesión académica de los sábados. En este caso, lo que nos compete va a ser el 10º Pleno Casatorio Civil respecto a la validación de la prueba y la prueba de oficio. En este caso, para resumir el caso, se trata de una demanda que se interpone, una demanda de reivindicación para que se restituya el inmueble ubicado en la manzana de lotes 11, 12, 27 y 28 en San Juan de Lurigancho. La demandante señalaba que es propietaria mediante escritura pública del 2006 y señala que el predio no está independizada, pues aún está pendiente la habilitación urbana ante la municipalidad. El demandado señalaba que si bien dicho inmueble es indicado por el demandante, no es el mismo, ya que aparece en la partida como manzana CO lote 6. Además señalaba que tenía un contrato de compra-venta anterior con fecha de 1999. Fue así que se llevó a el primer juzgado y declara infundada la demanda, con los fundamentos de que el demandante no ha acreditado con algún medio probatorio que se trate del mismo predio, así que esto no se desprende de sus pruebas aportadas. Ella se fue a la sala y la sentencia de vista revocó dicha sentencia y reformándola la declaró improcedente, con los fundamentos de que los documentos no se pueden determinar que el predio tenga dos direcciones y tampoco se ha sustentado con alguna pericia técnica que permita la identidad del bien, y al no acreditar el elemento de identificación del bien para la reivindicación, se declararía improcedente en este caso. Ello, la apelante va a casación fundamentando lo siguiente, que el juez, siendo director del proceso, debió hacer uso de la facultad conforme al artículo 124 del Código Procesal Civil, ¿no?, respecto a la prueba de oficio, y haber dispuesto la disposición judicial de peritaje en el presente caso, para encontrar la verdad objetiva. Así se declara procedente la casación y se convoca a pleno tras advertirse de que existían discrepancias respecto al presente caso en los tribunales de justicia. Y ello es lo que veremos en el presente caso, que tenemos como invitado al doctor Javier Francisco Magallanes. Él es abogado magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad San Martín de Porres y está doctorado por la Universidad San Martín de Porres. Es socio fundador del estudio jurídico Magallanes y Broadway. Es docente universitario y ha sido juez de la Corte Superior de Justicia de Lima y Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Por ello le recibimos al doctor Magallanes. Le doy pase al doctor. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Para efectos de este pleno casatorio, para hacer de una forma muy didáctica, he preparado algunas diapositivas que nos van a ayudar a comprender lo que usted ha expuesto. Se trata de que la casación está referida a valoración de pruebas. Entonces, lo que he tratado de hacer es un análisis jurisprudencial de cómo estaban tratando la Corte Suprema respecto a las pruebas. Nosotros sabemos de que el análisis de pruebas, de los hechos y de las pruebas, solamente es en la instancia de mérito, tal como ustedes ahí, si me pueden apoyar, con la primera diapositiva, la segunda diapositiva, donde hago una breve referencia sobre cómo está regulado en nuestro Código Procesal Civil el tema de la actividad probatoria. Entonces, nosotros tenemos dos instancias de mérito y tenemos la sede casatoria. Entonces, ¿qué ocurre? Que en las instancias de mérito existe error, ¿no?, que afectan el derecho de prueba, ¿no?, inmerso dentro del derecho al debido proceso. Porque ya existe un precedente en el sentido que el derecho de prueba, si bien es cierto, no está debidamente establecido en la Constitución, así lo ha establecido el Tribunal Constitucional, está inmerso dentro del derecho al debido proceso. Entonces, toda persona que se somete al órgano jurisdiccional, ya sea como parte demandante, como parte demandada, tiene libertad para ofrecer medios probatorios, que esos medios probatorios puedan ser cuestionados por la parte contraria cuando les es notificado. Por eso se corre traslado de la demanda y los medios probatorios, que esas pruebas también puedan ser
admitidas en un momento determinado, en una etapa determinada, que esas pruebas sean actuadas en su integridad y que a su vez esas pruebas sean valoradas. Entonces, existen etapas o estadios procesales donde se van a desarrollar toda esta actividad probatoria. Entonces, ¿qué ocurría hasta antes del 10º pleno casatorio? Que existía una posición muy marcada en los jueces donde no aplicaban lo que es la prueba de oficio, por cuanto era muy criticada en el sentido que daba lugar a la pérdida de la imparcialidad, ¿no? Entonces, por eso es que en muchos casos lo que hacían era anular la sentencia y que sea el juez de primera instancia quien actúe la prueba. Y esto evidentemente hacía dilatar los procesos, por eso que veíamos procesos de 5, 8 años, 10 años, porque constantemente las salas superiores lo que hacían era ir por el aspecto formal, lo que era más fácil para ellos, anulaban la sentencia por algún defecto en el tema probatorio o de la valorización de la prueba y hacían de que el ACU renueve el acto procesal viciado. Eso nuevamente sacaba, expedía una sentencia, regresaba a la sala y era un círculo, ¿no? A veces el ACU no cumplía con lo que los lineamientos del superior y nuevamente se declaraba nula, ¿no? ¿Por qué? Porque da la casualidad que a veces el juez que había expedido la sentencia ya había sido removido del cargo o había, por cualquier razón, entonces no era la persona que había estado, había participado en las audiencias, por lo tanto, él simplemente estaba limitado en su apreciación. Entonces, la norma procesal, ¿qué es lo que establece? Que respecto a esa actividad probatoria tiene que existir un control, y ese control evidentemente lo lleva a cabo la Corte Suprema en sede casatoria. En la diapositiva número 2, allí he precisado de que la Corte Suprema no realiza, no es una instancia de mérito. ¿Por qué? Porque no analiza ni los hechos ni las pruebas. Lo que él hace es un control de la aplicación del derecho objetivo, es decir, de la norma sustantiva o de la norma procesal. Ese es el control que realiza, por eso dice que tiene una función nomofiláctica o de control de la norma aplicada según el artículo 386 del CPC. Entonces, dejaba de que la actividad probatoria sea netamente de cargo de la instancia de mérito. Tal es así que cuando existía algún problema, no revisaban por el tema de la valoración de la prueba, porque estaba prohibido, sino que iban por el tema de la motivación de las resoluciones judiciales. Entonces, si pasamos a la diapositiva número 2, ahí he precisado de que de acuerdo al artículo 394, ¿no?, en la Corte Suprema solamente existía la posibilidad de presentar los informes escritos y un informe oral en la fecha programada para la vista de la causa, y el único medio de prueba que podía ser presentada sería la existencia de un precedente judicial que no había sido analizado o que había sido inobservado por las instancias de mérito y que tengan relevancia o sea determinante para los fines del proceso. Es decir, que con la aplicación de ese precedente iba a cambiar el sentido de la decisión, o sea, iba a ser otro. Entonces, en esas circunstancias, ¿no?, la Corte Suprema lo que hace es, si pasamos a la siguiente diapositiva, realiza diversos controles, como hemos mencionado, sobre
controles de decisiones arbitrarias, efectivamente, respecto a la afectación del derecho fundamental al debido proceso, que el Tribunal Constitucional ha establecido que es un derecho continente porque a su vez contiene otros derechos, como el derecho de prueba que estamos analizando, ¿no? También realiza el control de decisiones absurdas, ¿no? Por ilogicidad en la motivación. Controla también cuando se ha quebrantado alguna regla vinculada, dice, a la prueba, ¿no? Y en la siguiente diapositiva podemos ver que controla también la valoración de la prueba, pero aquí sí me voy a detener cuáles eran los criterios asumidos respecto del control. Ojo, el control es respecto de lo que hicieron las instancias de mérito. El juez de primera instancia y la sala superior. Es un control que realiza la máxima instancia, ¿no? A fin de evitar que se afecte un derecho fundamental como es el debido proceso, que a su vez, ¿no? Como hemos referido, contiene otro derecho dentro del derecho de prueba. Entonces, ¿qué hacía la Corte Suprema? En análisis jurisprudencial dice, cuando se omitía valorar un medio de prueba relevante, o sea, quiere decir que esa prueba había sido admitida y había sido actuada, pero no había sido valorada en la sentencia. Hemos dicho hace un rato de que el derecho a prueba comprende varios derechos. El derecho de ofrecer la prueba, derecho de cuestionar la prueba entre la tacha y la oposición, derecho a que esa prueba sea admitida en la oportunidad de vida, que esa prueba sea actuada y que sea valorada. Entonces, ¿qué ocurría? Había sido admitida por el juez, ya había sido incorporado al proceso y había sido actuada. Sin embargo, no había sido objeto de valoración al momento de la sentencia, y lo que hacía la Corte Suprema es advertir ese error procesal y evidentemente adoptar las medidas que corresponden. Otro problema que se veía a nivel de la Corte Suprema es que se daba una valoración sesgada a un medio de prueba, ¿no? Respecto de que de repente era un documento y no se realizaba el análisis integral, sino solamente parcial en lo que interesaba. Y en algunas circunstancias me ha tocado un caso donde incluso modificaba lo pactado entre las partes, que era algo insólito. Si las partes establecieron términos y condiciones en un contrato, es ley entre las partes. Y si yo voy a un juez porque ha surgido algún conflicto en la ejecución de esos acuerdos o esa obligación asumida, entonces no puede, vía una sentencia, el juez modificar lo que han convenido por las partes, o sea, hacer una interpretación distinta. Y eso vi en un caso que era insólito, ilógico, ¿no? Porque no puede un juez, para efectos de favorecer a alguna de las partes, ¿no?, interpretar en forma sesgada o modificar lo que dice la norma, ¿no? Por ejemplo, dice la forma, el pago del precio deberá ser a la firma de la minuta. No puede decir el juez de que se debe interpretar, o lo que quisieron decir las partes era que el saldo del precio debería ser pagado a la firma de la escritura. Son dos cosas distintas, ¿no? Por eso que eso era un segundo error procesal que venía siendo observado por la Corte Suprema. Tercero, dice, no se valoró en forma individual y conjunta los medios de prueba. O sea, lo primero que tenía que hacer el juez es valorar esa prueba documental, ¿no es cierto?, en su integridad, no sesgada, y después esa misma prueba documental
valorarla en forma conjunta con las demás pruebas. Entonces, cuando no ocurría esas circunstancias, entonces también se advertía otro error procesal que era un vicio evidentemente insubsanable que obligaba a renovar el acto procesal viciado. Otro error a nivel de pruebas era de que a veces se decidía en base a hechos no alegados o no invocados por las partes. A eso se refería la incongruencia fáctica, ¿no? No puede ser que para efecto de repente subsumir, realizar el ejercicio de subsunción de los hechos, ¿no es cierto?, a la norma, se hacía mención a un hecho o se incorporaba un hecho nuevo para poder encajarlo o encuadrarlo dentro de la norma para efectos de expedir una sentencia en la posición que quisiera el juez emitir, ¿no? Entonces, eso también constituía otro error procesal que evidentemente era un vicio insubsanable. Otro era de que se había valorado un medio de prueba que no había sido incorporado, ¿no? Hemos dicho que el derecho de prueba comprende también el derecho a que sea admitido. Muchos se confunden de que la admisión es cuando el juez expide el auto admisorio, y no es así. La admisión es después del saneamiento procesal. Lo que hacen las partes en la etapa postulatoria es ofrecer sus pruebas. Por eso que en el auto admisorio el juez dice, téngase por ofrecido y traslado. Cuando contesta la demanda, el juez también dice, téngase por contestada la demanda y por ofrecido los medios probatorios. ¿Con qué finalidad tiene por ofrecido? Para dar oportunidad a que las partes puedan cuestionar la prueba. El artículo 468 del Código Procesal Civil establece de que luego de que el juez fija los puntos controvertidos, inmediatamente procede a la calificación y admisión de los medios probatorios. Es decir, que formaliza la incorporación de las pruebas al proceso. O sea, las pruebas ya no son de las partes, ahora son de del proceso. Pero para eso tiene un filtro. O sea, esas pruebas tienen que ser relevantes para el proceso. Entonces, la norma, el artículo 190, señala de que esas pruebas tienen que tener relación directa con los puntos controvertidos. Por eso es que las pruebas son admitidas luego de que se fijen los puntos controvertidos, y más adelante voy a referir que en este pleno casatorio hace una precisión sobre los puntos controvertidos. Bueno, entonces, esa oportunidad donde el juez tiene para incorporar implica la preclusión, ¿no?, que tienen las partes para ofrecer más pruebas. O sea, concluye en ese momento, salvo la excepción porque establece el artículo 429 respecto de medios probatorios extemporáneos, los que evidentemente son producidos después de la demanda. O sea, antes de la demanda no existía esa prueba. Esa prueba se ha producido después. Entonces, el legislador ha establecido que sí es posible incorporarlo como medio probatorio extemporáneo. Pero ¿qué pasa si el juez califica las pruebas, determina qué pruebas son las que le admite a ambas partes y además la declara improcedente o la rechaza, ¿no? Y de pronto por ahí alguna de las partes presenta una prueba, ¿no?, por decir documental, pero que no fue admitida. Entonces, si el juez al momento de la sentencia hace mención o valora esa prueba documental, evidentemente la sentencia es nula, porque se afecta el derecho de prueba y se inobserva el principio de incorporación de la prueba. O sea, hay un momento donde se tiene que incorporar la prueba. Fuera de ese estadio, ya no. Esa prueba, el juez tendría que
expedir la resolución, ¿no? Rechazando, ¿no?, el medio probatorio. Ahora vamos a ver, hay una regla en este pleno casatorio donde establece la posibilidad de que el juez, no obstante que ha declarado improcedente una prueba, de repente considera que es relevante para los fines del proceso. Existe una regla donde el juez lo puede incorporar de oficio. Eso lo vamos a ver más adelante. Seguimos. Entonces, esos errores respecto de la prueba establecían pues de que los actos jurídicos procesales de las instancias en mérito sean declaradas nulas. También dice, no, había otro error, no se prescindió de un medio de prueba admitido. O sea, la prueba había sido admitido y por lo tanto el siguiente acto, ¿cuál es? La actuación. Pero esa prueba no se actuó. Puede ser porque no se prestó la diligencia necesaria, de repente es una pericia y no hay muestras de comparación, entonces se le requiere para que presente. No se puede llevar a cabo y el juez sentencia, pero como era una prueba que había sido admitida, necesariamente tenía que haber sido actuado, salvo que, como dice el punto que acabo de mencionar, se prescinda, ¿no? En algunos casos vemos que los jueces, para evitar que sus sentencias sean anuladas, lo que hacen, requieren a las partes para que actúen diligentemente sus pruebas bajo percibimiento de prescindir. Si realiza requerimiento bajo percibimiento de prescindir y la parte, no obstante ese requerimiento no cumple, entonces sí es válido prescindir de ella. Pero que establecía la Corte Suprema que había pruebas que habían sido admitidas, no habían sido actuadas y el juez no había expedido la resolución teniéndolos por prescindidos. Eso también era otro error procesal. Enseguida vemos, dice, los medios de prueba aportados tienen contenido contradictorio, o sea, se contradicen los medios de prueba. Más adelante vamos a ver, tiene relevancia con una regla que que ha establecido este pleno casatorio. Seguimos, la siguiente diapositiva dice, se resolvió con conocimiento privado del juez. Los medios de prueba, la doctrina establece que los medios de prueba son directos o indirectos. Los directos son los que ofrecen las partes y los indirectos están establecidos en la norma procesal. Me estoy refiriendo en los indirectos a los sucedáneos de los medios probatorios. Entonces, dice, se resolvió con conocimiento privado del juez. Quiere decir que las pruebas directas no han sido suficientes. ¿Cuáles son las pruebas directas? Las que han sido ofrecidas por la parte. No han sido suficientes y el juez lo que hace es complementa con un sucedáneo de los medios probatorios. Pero no puede ser que una sentencia sea expedida solamente con las pruebas indirectas, porque la doctrina establece que son complementarias de la directa. Muy bien, dice, otro error procesal era la operación inductiva, dice, para probar un hecho en base a indicios no es la correcta. O sea, el razonamiento lógico del juez no es la adecuada. Dice, se utilizó de forma errada una máxima experiencia. Todo esto es con relación al sucedáneo y específicamente a la presunción judicial. Lo he puesto en la diapositiva, el artículo correspondiente, el artículo 281. O sea, todos estos errores serán advertidos respecto a cuando el juez hace uso de la presunción judicial, ¿no? Basado en las reglas de la experiencia o en su conocimiento y a partir de un presupuesto dice debidamente acreditado, dice contribuir a formar convicción, ¿no? Entonces, todas esas
todos esos errores procesales, ¿no? Llevaba a que tenían que necesariamente anular el trámite del proceso y renovarse el acto procesal viciado. Y como reitero, eso postergaba o dilataba la ansiada tutela jurisdiccional que había sido solicitada. Hay procesos, pues, 15 años, 20 años. Y existe todavía, hay procesos con el Código de Procedimientos Civiles. Entonces, usted sabe que el Código Procesal Civil es a partir del año 93. Hay procesos todavía que son con el antiguo código. Entonces, ¿por qué se da o por qué se había producido? Por el tema de los errores. Entonces, lo que hacía la instancia superior o suprema es anular para que se reúne el acto. Y eso iba generando mayor tiempo o periodo de tiempo en la solución del conflicto, de la controversia que ha sido sometido a consideración del órgano jurisdiccional. Dice también que existe otro error cuando la sala superior debió actuar previo oficio y no lo hizo. Recuerden ustedes que el artículo 194 del Código Procesal Civil ha sido modificada y ahí establece la posibilidad que el superior también pueda disponer la actuación de una prueba de oficio, porque lo que hacía la sala era anular la sentencia de primera instancia y ordenarle que lleve a cabo tales pruebas cuando en algunos casos lo podían hacer directamente. Y eso es lo que es otra regla de este pleno casatorio. Muy bien, ahora sí, vamos a retomar el tema central de nuestro caso, que es una de reivindicación. Este es un tema que me trajo a la memoria de que con un expediente de esa naturaleza obtuve el título profesional de abogado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y ese es un tema, pues, del cual tengo en la memoria temas centrales, por ejemplo, ¿no? La reivindicación, el sujeto activo es necesariamente el propietario. ¿Contra quién? Contra el poseedor no propietario. Entonces, aquí en este pleno casatorio están dando algunos lineamientos, ¿no? Está en la diapositiva número 9, para poder abreviar el tema, donde dice que para el ejercicio de la acción reivindicatoria, estamos hablando de lo que dice ya el pleno casatorio, haciendo suyo pues dos casaciones, una de la Sala de Derecho Constitucional y Social y otra de la Sala Civil Permanente, donde dice que para el ejercicio de la acción reivindicatoria deben ocurrir los siguientes elementos. Dice que se acredite la propiedad del inmueble, ¿no? Porque es quien está legitimado para accionar, que el demandado posea la cosa de manera ilegítima o sin derecho a poseer, y tercero, que se identifique el bien en materia de restitución. Justo este tercer elemento es lo que trae o genera el pleno casatorio al amparo del artículo 400 del Código Procesal Civil. La identificación, tal como narró el doctor que me precedió, decía de que existía el demandante, pedía la reivindicación de un bien. Respecto de, yo le he puesto en la siguiente diapositiva, la número 10, una síntesis, ¿no? Desde 2.500 metros cuadrados, ¿no? Lo que había era pues manzana, lote y detalles. El tema es que estaba dentro del distrito de San Juan de Lurigancho, el mismo que había sido adquirido en el año 2006, pero decía que ese predio no había sido subdividido ni independizado. Por su parte, el demandado dice de que sí ocupa un bien de 2.500 metros cuadrados, o sea, coincide el metraje,
pero dirección no corresponde, dice, de modo tal que esto es un bien distinto. Entonces, y dice que lo compró que le fue adjudicado, ¿no? Dice, por la comunidad campesina de Jicamarca, ¿no? Entonces, por un lado, el demandante dice, el bien, aquí tengo mi escritura, ¿no? Con la dirección correcta, y el demandado saca otra escritura que es del mismo bien, no cabe duda que es del mismo bien, pero con otras, se consigna otros datos, unos datos distintos, y él hace valer de que no es el mismo bien, dice, yo ocupo otro bien. Entonces, la sentencia de primera instancia declara infundada la demanda, dice, por cuanto la actora no ha cumplido con acreditar que la propiedad en materia de litis que aparece en su escritura pública y que posteriormente le haya dado la denominación de, acá le he puesto X, o sea, lo que alega porque la dirección es extensa. O sea, no ha cumplido con acreditar que el bien que está reclamando es el mismo que tiene el demandado. Dice, si bien la actora pretende acreditar la dualidad de la nomenclatura de los lotes, dice, con copia de plano y resolución sugerencial, ¿no?, de la municipalidad y una memoria descriptiva, dice, también lo es que el primero no hace referencia a la dualidad de denominación. O sea, dice, la resolución, ¿no?, no hace referencia que a ese bien le corresponden dos direcciones, ¿no?, que haya cambiado, ¿no? Es posible, hay lugares donde antes tenía un nombre, después viene un político y dice, bueno, ese va a llamar o sea, urbanización, le cambia, por decir, de algún político de sus filas. Entonces, evidentemente que puede ser un bien que inicialmente empezó con unos datos y que con el transcurso del tiempo fue cambiado. Entonces, de eso se vale la sentencia de primera instancia, indicando que también que con respecto a la memoria descriptiva dice que es un documento privado que no había sido visado. Ustedes saben que la visación es un procedimiento que se realiza ante la municipalidad respectiva, y lo que hace la municipalidad es establecer de acuerdo a su catastro, ¿no?, y darle pues que los datos que contiene esos planos y memoria descriptiva corresponden a los planos que están dentro de su jurisdicción, ¿no? Bueno, entonces la sentencia de segunda instancia revoca, ¿sabes?, y le dice, y le cambia el sentido de la decisión, porque antes era infundada, ahora le dice es improcedente. ¿Con qué finalidad? Para darle oportunidad de que la demandante presente nuevamente su demanda. O sea, la actora presente nuevamente su demanda, porque si es infundada, confirma, se genera la cosa juzgada. Pero cuando es una declaración de improcedencia, la doctrina establece que es una declaración inhibitoria. Aún no existe pronunciamiento sobre el fondo. Por lo tanto, es posible volver a postular una pretensión. Entonces, indica que en el proceso no se ha acreditado uno de los elementos que requiere para la reivindicación, que es la identificación, que como hemos visto es el tercer elemento. Uno que es el derecho de propiedad, que tiene que probar quién, el actor. El segundo es que el demandado tendría que probar que su posesión es legítima, ¿no?, y la identificación plena. Entonces, contra esa decisión interpone el recurso de casación. Y para abreviar el recurso de casación, en la diapositiva número 13, vemos allí que existe 5 causales.
Recuerden ustedes lo que mencioné de que lo que hace la Corte Suprema es el control de la aplicación del derecho objetivo. Entonces, en este caso, la demandante lo que pedía era el control, dice, de la aplicación de normas. Por ejemplo, el primero invocaba la norma constitucional, el inciso 39, el inciso tercero y el inciso quinto, referido a debido proceso y la motivación. La infracción normativa material o sustantiva hace referencia al artículo 949 y 2022 del Código Civil. También respecto de infracción normativa procesal, que es el artículo 7º del título preliminar del CPC, referida a lo que es la congruencia, el principio de congruencia. Después también alega otra infracción normativa procesal, que es el artículo 194 referido a la prueba de oficio, ¿no? Y la última, también de infracción normativa procesal, es la infracción del artículo 197 referido a lo que es la valoración conjunta de la prueba. Entonces, el pleno casatorio lo que hace es establecer ciertos principios. Es extenso la resolución casatoria, pero he tratado de utilizar los puntos centrales para poder desarrollar el tema de las reglas, ¿no? Respecto a la prueba de oficio, ¿no? Se supone que las partes tuvieron la oportunidad de ofrecer las pruebas, porque así lo establece el artículo 196 respecto del Código Procesal Civil respecto a la carga de la prueba. La carga de la prueba es de ambas partes. El que tiene que probar el demandante respecto a los hechos que configuran su pretensión, y también la parte demandada respecto de los hechos que configura su contradicción, su resistencia a la pretensión postulada en su contra. O sea, la carga de la prueba es para ambos. Entonces, cuando las pruebas son insuficientes, entonces el juez tiene la posibilidad de hacer uso de las pruebas de oficio regulado en el artículo 194 del Código Procesal Civil, la que hemos dicho ha sido varias veces o 3 veces modificado. El último es donde establece posibilidades para que las pruebas sean actuadas también en segunda instancia. Entonces, ¿cuáles son los principios y reglas procesales relativos a la prueba? Según el pleno casatorio, dice principio dispositivo, que eso está regulado en el artículo 4, título preliminar del Código Procesal Civil, ¿no? Que el proceso es a iniciativa de parte. O sea, no puede haber en el ámbito civil un proceso de oficio. Se inicia a acción privada. El otro es el principio contradictorio, porque este es un proceso adversarial. Por eso es cuando se admite la demanda, lo que hace el juez es correr traslado para que la otra parte se pronuncie sobre esa pretensión. Y el artículo 442 del Código Procesal Civil establece la forma y circunstancias como la parte demandada ejerce ese derecho de contradicción, pronunciándose sobre cada uno de los hechos expuestos, también exponiendo lo que considera él su medio de defensa, cuál es su posición frente a esa controversia, ¿no? Se pronuncia también sobre las pruebas. Entonces, ese es el principio del contradictorio, donde respecto a los hechos en controversia, lo que el juez tiene que saber o tiene que conocer la versión de ambas partes. Si la parte contraria no ha sido emplazada,
evidentemente se afecta el derecho del contradictorio y ese proceso se convierte en un proceso irregular, ¿no? Y por lo tanto se encuentra totalmente viciado. Otro principio es de la preclusión, ¿no? Muy importante, donde hemos visto de que el proceso tiene varias etapas. Entonces, agotada una etapa, se tiene que dar inicio a la siguiente y no es posible retrotraer, ¿no? O sea, no puede, el objetivo es llegar a la sentencia. El objetivo es llegar a la sentencia lo más pronto posible. Entonces, por eso es que existe este principio de preclusión procesal. Después, lo que es la adquisición o comunidad de la prueba está referido a la oportunidad donde, como he dicho, el juez en un momento se realiza la calificación de los medios probatorios que habían sido ofrecidos y él las admite. Una vez que han sido admitidas, entonces recién van a ser actuadas porque ya las pruebas son del proceso. Y lo que es el tema de la inmediación procesal, donde el juez tiene que estar en contacto directo con las pruebas, tal es así de que la audiencia de pruebas, según el artículo 202 del Código Procesal Civil, está a cargo del juez. No puede ser reemplazado por el auxiliar jurisdiccional. Es el juez que va a resolver, el único que puede llevar a cabo o tener la dirección de la audiencia de prueba. Muy bien. Otro principio relacionado con la prueba de oficio es el principio de dispositivo, hemos dicho, la imparcialidad, el principio contradictorio, el interés privado y la carga de la prueba que hace un momento mencioné. Entonces, ¿qué es lo que establece este pleno casatorio como precedente judicial vinculante? ¿Cuáles son las reglas? Está en la diapositiva 19. Primera regla, está referido a la facultad del juez para aplicar la prueba de oficio. Esa facultad es excepcional, dice, no se da en todos los casos. Es decir, tampoco es una obligación del juez, porque de acuerdo al artículo 196, la carga de la prueba es de las partes. Entonces el juez tiene que someter su decisión de acuerdo a, esperando que las partes efectivicen su actividad probatoria, ¿no? Entonces, la prueba de oficio no se da en todos los casos, ¿no? Y más adelante vamos a ver que hay límites. O sea, no le puedo yo pedir, no le puedo exigir al juez, señor, usted admita una prueba de oficio, porque es una facultad, está en la discreción del juez, ¿no? Siempre que ya va a sentenciar y él considera de que existe algún elemento de prueba que le falta para poder él completar su convicción o para completar lo que es la teoría del caso, que es un término que ya se está utilizando, porque como ustedes saben, ya en aproximadamente 8 a 10 cortes ya han implementado lo que es los despachos de litigación civil oral. Y ahí es la posibilidad donde el juez va a estar más en contacto con las partes y todo es un proceso por audiencia. Más adelante lo voy a comentar.
Bueno, entonces queda definida la primera regla, que no es una obligación. Las partes no le pueden exigir al juez que disponga una prueba de oficio. Está dentro de la discreción del juez y de manera excepcional. Segunda regla es respecto a los puntos controvertidos. Cuando yo le dije de que de acuerdo al artículo 468 del Código Procesal Civil, luego de fijar los puntos controvertidos, el juez procedía a lo que era la calificación y admisión de los medios probatorios. Esas pruebas que él iba a admitir tendrían que ser relevantes o pertinentes relacionados con esos puntos controvertidos. Entonces, por eso es que el Pleno hace hincapié a que el juez tiene que fijar, dice, con precisión y exhaustividad los puntos controvertidos. Y eso no implica, ¿no? Dice, los cuales no deben ser una mera descripción de la pretensión. En algunos juzgados lo que hacía era transcribir la pretensión en su integridad. Y eso consideraban que eran los puntos controvertidos. Acá el Pleno Casatorio establece ya como una regla, o sea, es de obligatorio cumplimiento, donde los jueces ya no pueden actuar procesalmente hablando de manera improvisada. Lo que tienen que hacer los jueces es estudiar su caso, porque el juez lo que hacía era delegaba al auxiliar jurisdiccional y llegaba el día de la audiencia, recién se enteraba de la existencia. A ver, ¿cuántos expedientes tenemos para hoy día? 3 audiencias. ¿De qué se trata? Y por lo general, ya el auxiliar jurisdiccional, en este caso el asistente juez, lo que tenía ya incluso hasta el acta preelaborada. Entonces, no había actividad del juez, era criterio a veces del auxiliar jurisdiccional. Entonces, la regla ahora del Pleno Casatorio establece que es el juez que debe tener mucho cuidado en fijar esos puntos controvertidos. La tercera regla está referida a los límites de la prueba de oficio. O sea, no se puede pedir o disponer la actuación de prueba en forma indiscriminada. Establece como límite la excepcionalidad, que ya lo hemos comentado, la pertinencia, o sea que esa prueba tiene relevancia para resolver el caso y tiene relación directa con los puntos controvertidos que él ha fijado. No puede ser cualquier prueba. Y que con esas pruebas sirven para esclarecer y para resolver el caso que es sometido a su conocimiento. La fuente de pruebas tiene que emerger, ¿no?, del mismo proceso. O sea, las partes lo han mencionado durante, puede ser en la etapa postulatoria o en algunos escritos, ¿no? Entonces, del estudio del expediente surge pruebas, por ejemplo, hace referencia que ya durante el término del proceso hay otro juzgado que ha declarado, por ejemplo, la nulidad estoy en un otorgamiento de escritura pública, y otro juzgado que ha declarado la nulidad de la minuta, digo, del contrato de compra-venta. Entonces es relevante, hay que tomarlo, hay que tener en consideración, hay que pedirlo, ¿no? Motivación, tiene que estar debidamente motivada, o sea, suficiente y razonadamente motivada. La motivación no implica solamente poner la norma, no, viene a ser lo que es el razonamiento lógico jurídico del juez, ¿no? Los límites también el contradictorio, que respecto de esa prueba ambas partes se pronuncian. Eso es el contradictorio. Y vamos a ver más adelante que hay unas regulaciones sobre el contradictorio. Y dice, no suplir a las partes. Evidentemente no perder el deber de imparcialidad. Lo que el juez tiene que llegar, de acuerdo a la posición nueva que ha asumido la Corte Suprema, es llegar a la verdad.
¿no? Antes decidían, dice, y era un cliché, de acuerdo a lo actuado y probado. Ese era un cliché, por las partes, ¿no? Actuado y probado, porque si las partes habían sido negligentes o deficientes en su actuación probatoria, el juez resolvía. Por eso te decía que el Poder Judicial tenía esa imagen, ¿no? Negativa. No expedía sentencias justas. O sea, para eso es que evidentemente ahora con este pleno casatorio lo que hace es la actividad del juez en llegar a la verdad, ¿no? A la verdad de los hechos que han sido expuestos en la etapa postulatoria. Y dice también que la prueba de oficio debe ser dispuesta en una sola oportunidad. O sea, no puede haber que el juez ejerza esa facultad en forma reiterada, una sola vez. Y si de acuerdo a esa prueba que ya se actuó, no concreta esa teoría del caso, ¿no? Entonces tendrá que expedir otra forma de resolución, ¿no? Entonces, eso es con respecto a los límites, ¿no? No puede ser en forma indiscriminada y no puede siquiera afectar o de manera mínima, ¿no? Lo que es el deber de imparcialidad. La cuarta regla está referida a que el requisito para que el juez disponga la actuación de una prueba de oficio es que se propicie el contradictorio, ¿no? Que ambas partes tengan la oportunidad de pronunciarse. Dice que puede ser, ese contradictorio de la prueba de oficio puede ser previa o diferida, ¿no? Y se expresa por las partes de forma oral o escrita dependiendo de la naturaleza del proceso. ¿Por qué menciona de acuerdo a la naturaleza del proceso? A su momento mencioné que ya se ha implementado los módulos de litigación oral civil en diversas cortes. Evidentemente, esos procesos es con el mismo Código Procesal Civil. Lo que ocurre es que se dispone de que el juez tenga mayor participación en el proceso, ¿no? Y disponga, de acuerdo a la norma procesal, no se ha modificado la norma, lo que hace es, en ejercicio de su derecho establecido en el artículo 50, convocar a las partes para efecto de discutir sobre el tema o esclarecer los hechos que son materia de controversia. En lo que es la litigación civil, ya existe en estos módulos de que va lo que es la audiencia preliminar, y allí la parte demandante lo que va a hacer a exponer su teoría del caso y exponer qué pruebas tienen que ayuden a ratificar esa teoría del caso. Por su parte, la parte demandada también va a tener su propia teoría, porque si coincide en la teoría, en síntesis, no habría controversia. Por lo tanto, el proceso allí el juez tendría que resolver. Entonces, por eso es que en la cuarta regla se hace referencia, dice, dependiendo de la naturaleza del proceso. Si es un proceso donde es con implementación del despacho de litigación oral civil, entonces allí es en la audiencia preliminar. Y si es el proceso regular que tenemos nosotros todo por escrito, ¿no? Entonces allí evidentemente
el juez evidentemente puede disponer, ¿no?, la prueba de oficio, ¿no?, y hacer de que las partes se pronuncien, ¿no?, a su vez por escrito, ¿no? Entonces, depende de la naturaleza del proceso para que, ese contradictorio se ejerza en forma oral o en forma escrita. O sea, depende de dónde está, dónde o qué juzgado ha admitido esa demanda. En la Corte Superior de Lima ya existe todo un piso donde existen esos módulos, donde lo que hace es el juez calificar y admite la demanda, y después viene lo que es el tema de la audiencia preliminar, donde en definitiva, ¿no?, ahí en forma oral van las partes a exponerle frente al juez lo que en su momento mencioné, su teoría, la prueba que tiene, ¿no?, y evidentemente la norma, ¿no?, en que le ampara, ¿no?, su pedido o su pretensión. Seguimos. La quinta regla está referida a la oportunidad en que se puede disponer la prueba de oficio. La prueba de oficio dice, si el proceso es escrito, dice, podrá utilizar la prueba de oficio al terminar la práctica de las pruebas admitidas. O sea, después de llevar a cabo la audiencia de prueba, lo que hasta ahorita venimos trabajando, ¿no? Los expedientes antes de la implementación del expediente en los módulos de litigación civil oral, ¿no? Todo es expediente por escrito. Dice, en esos expedientes, dice, antes, dice, al terminar la práctica de las pruebas admitidas, aquí decir, luego de llevar a cabo la audiencia de pruebas. Y evidentemente antes de la sentencia. Y dice, en los procesos sujetos a oralidad se harán en la audiencia preliminar que hace un momento mencioné, ¿no? Porque en esa audiencia preliminar, cada parte expone su teoría, expone las pruebas que va a actuar, ¿no? Y de repente el juez advierte que para solucionar, ¿no?, o para resolver el conflicto, o para eliminar la incertidumbre jurídica, porque recuerden, de acuerdo al artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Civil, la finalidad concreta del proceso no solamente resolver conflictos, sino eliminar incertidumbre jurídica. Entonces, en esa situación, lo que tiene que hacer el juez en la audiencia preliminar, de repente ya escuchó a las partes y él considera que debe actuar sobre una prueba de oficio. Entonces, esa es la oportunidad donde debe admitir, porque allí ya las partes ejercen el contradictorio en forma oral. La sexta regla está referida a la incorporación como prueba de oficio, las pruebas que no fueron admitidas a las partes. Esto es novedoso porque hace un momento mencioné que el juez en el estadio del saneamiento probatorio admitía y calificaba las pruebas. En algunos casos las declaraba improcedentes o las rechazaba, pero esas eran relevantes para resolver el proceso. Entonces, la regla establece que el juez, motivando su decisión, puede incorporarlas como prueba de oficio. También puede incorporar las pruebas que habían sido presentadas en forma extemporánea, es decir, que yo presento mi escrito de contestación fuera del plazo legal, el plazo sumarísimo, 5 días, presento al 6º día, el juez me tiene por improcedente, por extemporáneo, tanto mi contestación como el ofrecimiento de mi probatorio. La regla establece de que en los casos que el juez haya declarado improcedente, ¿no?, o extemporáneo una prueba, puede él incorporarlo
evidentemente respetando el contradictorio, como prueba de oficio. También, la séptima regla está referida a la incorporación de pruebas en procesos conexos, incidencia directa en el resultado del proceso. O sea, existe, hace un momento mencioné, que en algunas circunstancias para resolver un caso, el abogado tiene que interponer varias acciones, varias demandas, salvo que opte por lo que es la acumulación de pretensiones en una sola demanda. Pero existen algunos abogados que aún todavía no se adecúan y prefieren tener demandas por separado, evidentemente para tener mayores ingresos, ¿no? Tener 3 procesos es distinto que tener un solo proceso, y el cliente va a tener que pagar por los 3 procesos. Entonces, en algunas circunstancias, estos procesos que están referidos a la controversia, ¿no? En un caso de otorgamiento de escritura pública, y lo que mencioné, ¿no? Y que justo el contrato que es materia de formalización está siendo debatido en otro proceso sobre nulidad del acto jurídico. Entonces, esta regla establece que como se trata de un proceso conexo, ¿no? Puede disponerse, ¿no? Pedir las copias, dice, certificadas, físicas o virtuales, dice, ¿no? En los casos, por ejemplo, que ahora ya tenemos el problema de limitación, ¿no? Por el tema del COVID, ¿no? El mínimo contacto físico, ¿no? Ya tenemos incluso hasta las audiencias son virtuales. Entonces, se puede pedir, ¿no? las copias certificadas, dice, físicas o virtuales de los procesos judiciales o procedimientos administrativos que estén conexos o vinculados con la controversia. Pero eso sí, y ahí lo he tratado de resaltar, que esos procesos tengan incidencia directa. O sea, va a determinar el sentido de la decisión. O sea, no puede ser cualquier prueba para dilatar, no. Eso es relevante. O sea, si yo tengo un proceso de otorgamiento de escritura pública en mi conocimiento y la minuta de compra-venta que me piden formalizar ha sido declarada nula, entonces es un tema relevante. Por lo tanto, debo pedir el perdón, hubo un problema técnico. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí. Ya, ok. Estábamos en la séptima regla, vamos a la octava regla, donde está referido a que la sala superior también puede disponer el contradictorio, ¿no? Respecto a una prueba en la resolución que señala fecha para la vista de la causa. Entonces, ¿qué ocurre? Que antes los jueces superiores lo que esperaban era que se lleve a cabo la vista y recién estudiaban el expediente. Ahora no, porque le da una actividad el pleno casatorio, ¿no? Porque dice que la sala superior, en la resolución que programa la vista, indicará la posibilidad de la prueba de oficio. O sea, para evitar de que luego de escuchar los informes orales, la agonía de acuerdo al artículo 140 de la ley orgánica, esperar la emisión del voto, y resulta que después de la emisión del voto, recién se dan cuenta que tiene que estar una prueba.
Entonces eso sería dilatorio, por eso que han establecido como regla de que en la resolución que señala fecha, fecha para la vista de la causa, ahí se tiene que establecer la posibilidad de la prueba de oficio y lo va a someter el contradictorio, o sea, el procedimiento de ambas partes en la misma vista. La novena regla dice que puede ser objeto de impugnación. El artículo 194 señala que la prueba de oficio, cuando es debidamente motivada, es inimpugnable, pero aquí hable la posibilidad de que sea impugnada. Y dice, si es impugnada en primera instancia, el concesorio será con la calidad diferida. Eso está regulado en el artículo 369 del CPC, en el sentido que esta apelación se reserva para efecto que sea vista conjuntamente con la sentencia cuando ha sido expedida. Y en segunda instancia dice cómo va a ser utilizada como argumento en el recurso de casación, ¿no? Para cuestionar, impugnar, ¿no es cierto? Para impugnar implica descubrir el vicio, el error y expresar el agravio. El error, ustedes saben que el error es procesal, ¿no? El error improcedendo en el derecho objetivo, el error injudicando y en la logicidad, en el razonamiento, que es el error incogitando. Finalmente, la décima regla, que es la referida al tema de la reivindicación, establece una limitación para efecto de las pruebas que se deben que pudiera el juez disponer su actuación como prueba de oficio, donde en los procesos dice relacionados con los derechos reales y van a hacer la inspección judicial, ¿no? Porque en este caso, donde el demandante dice el bien es el que ocupa el demandado, pero su documento no coincide con la división. Y el demandado dice, yo ocupo el bien porque yo tengo mi propio documento con dirección distinta. Entonces, la inspección implica que el juez va a constituirse al lugar y verificar la situación física del bien objeto de controversia. También va a disponer la prueba pericial porque el juez no tiene los conocimientos de un ingeniero civil, va a tener que designar peritos para efectos de que establezcan con la utilización de los medios tecnológicos, ¿no? La ubicación exacta del terreno objeto de controversia y respecto a lo que es los documentos, pero no documentos privados, sino documentos públicos relacionados con la información que existe en los registros, como son las partidas registrales, ¿no? Los títulos archivados, que ustedes los conocen perfectamente, el certificado catastral expedido por la SUNAT, ¿no? Copia literal íntegra de la partida registral en caso de existir superposición registral, ¿no? Y cualquier otra información registral. O sea, evidentemente acá el juez va a tener que dar mucho trabajo a la SUNAT para efecto de complementar la información que tiene él en el expediente. También existe otra regla, la 11ª regla, referida en los procesos donde se tramita pretensión de naturaleza personal, ¿no? Dice siempre que la prueba de oficio dice, le permita determinar la verdad de los hechos en materia de controversia, ¿no? La prueba no puede ser cualquiera, una más, que llene entonces el baúl, no. Tiene que ser determinante, tiene que ser pertinente, tiene que ser relevante para resolver el caso concreto. Y igual la 12ª regla está referida también para limitación de pruebas en los casos de que se discutan derechos de personas en condición de vulnerabilidad. Muy bien, eso es todo en cuanto corresponde a lo que es el 10º pleno casatorio. Espero que hayan logrado captar lo que he podido en el poco tiempo exponer, que mi interés es simple aprender ambos, ustedes y el que habla. Siempre hay que buscar, ¿no? Confrontar posiciones
Entonces, respecto a la interpretación que se puede hacer respecto de un pleno casatorio, ¿no? Cuando son precedentes es indudable que es lo que trataba de hacer allí, ¿no? Eso sí, no hay modo de variarlo, y espero que haya sido de mucha ayuda y utilidad para usted, para los fines de su trabajo. Muchas gracias por eso. Gracias por su exposición. No sé si podría responder unas preguntas. A ver. Tenemos la pregunta de Navar Palacios. Él dice, ¿considera usted que el crédito inscrito representado por el embargo ha quedado desprotegido, dado que el juez ya no tiene que velar de oficio por la legalidad de la certificación de la fecha cierta que así antes establecía el séptimo pleno casatorio civil? A ver, podría repetir la pregunta porque no está referido al tema de la prueba de oficio, pero a ver, quisiera dar mi opinión porque de eso se trata, ¿no? A ver. Dice que considera usted que el crédito inscrito representado por el embargo ha quedado desprotegido, dado que el juez ya no tiene que velar de oficio por la legalidad de la certificación de la fecha cierta que así antes lo establecía el séptimo pleno casatorio civil. Bueno, evidentemente los jueces lo que están tratando es de evitar que una controversia no sea resuelto en la oportunidad de vida. O sea, lo que buscan es evitar las famosas sentencias inhibitorias. Ahora lo que se busca es que se expida unas sentencias sobre el fondo, ¿no? Y para eso el juez tiene que explotar, ejercitar las, los derechos, las facultades, las atribuciones que están previstas por la norma procesal, ¿no? O sea, no es algo nuevo. Entonces, lo que puntualmente se pregunta es sobre la fecha cierta. La fecha cierta está regulado en el artículo 245 del CPC, ¿no? Documentos de fecha cierta. Entonces, evidentemente lo que el juez va a hacer al momento de resolver es subsumir, ¿no? Hacer un análisis primero de los hechos, luego la prueba y luego aplicar lo que es el derecho, que es lo que para efecto de resolver un sentido u otro una controversia. Muy bien, doctor. Doctor, yo también tengo algunas preguntas. Primero, el tema de la sentencia misma, que consta como más de 110 hojas, creo, donde 108 hojas son de pura doctrina, y en cambio 2 o 3 se dedican más que todo a resolver el caso en concreto, ¿no? Sí, es ¿No cree muy usted? simple el tema, el pronunciamiento sobre el caso. Y eso me recuerda también al noveno pleno que salió, donde yo criticaba también porque era pura doctrina y, por ejemplo, la doctora Ariana Deo señaló que más parecía un informe de asesoría jurídica, ¿no? Porque hacía muchas citas de italianos. En este caso también tenemos citas de italianos como Tarufo, también de españoles como Exacto. Jordi Beltrán, ¿no? Pero más que todo yo me refiero respecto al caso concreto, solamente se dijo que en unos párrafos nomás le digo que en proceso de pretensión de naturaleza real, el juez siempre puede utilizar este, medios probatorios de la ley procesal en identificación del bien. No es necesario anular la sentencia y disponer que la primera instancia realice la actividad probatoria complementaria, siendo la sala superior la que debe realizar esta tarea. O sea, para mí es solamente esta parte es lo que se ha analizado del caso en concreto, ¿no? Lo que se podía llevar más que todo a la décima regla del pleno casatorio. Pero en cambio, como la segunda regla, supongamos que dice respecto al concepto básico, respecto a de que la pretensión no puede ser lo que se señala, los puntos controvertidos no pueden ser de la misma pretensión que se señala el demandante. Claro, O sea, pero eso es algo básico también que nos enseñan en los colegios, ¿no? Y eso también, por mi parte de mi crítica, ¿no? Como que el pleno como que amplía demasiado varios conceptos que ha sido desarrollado ya por la doctrina y solamente para el caso concreto, o sea, solo pone un par de hojas nomás y evalúa solamente ello. No sé qué opina al respecto usted. mire,
Bueno, ha sido una noticia, digo, cuando salen los plenos, donde dice que se terceriza incluso hasta la redacción. O sea, Sí, sí, se contrata a un estudio profesional. Usted le decir que están comentando que existen transcripciones de obras, ¿no? sí, Que se sí, eso afecta el también. derecho de autor. ¿Por qué? Porque, o sea, el magistrado no tiene el tiempo suficiente para dedicarse única y exclusivamente a ello. El ponente tiene el trabajo, pero busca ayuda, ¿no? Y le permite, me parece, la tercerización. Entonces, en algunos casos, a veces se hace citas, pero no se hace la propia conclusión. O sea, dice A dice tal cosa, B dice tal cosa, C dice tal cosa, pero ¿qué es lo que concluye, ¿no es cierto?, el pleno. He visto así esa eficiencia, ¿no? Si ves algunos párrafos, están sobre el principio, pues el dispositivo, existe doctrina, ¿no? Pero, ¿qué es lo que en resumen ellos establecen como interpretación para los fines de los procesos a nivel nacional, ¿no? Eso es algo que también es criticable, esos defectos formales, ¿no? Doctor, otra pregunta. La primera regla señala que, claro, el artículo 124 del Código de Proceso Civil contiene un enunciado legal que confiere al juez un poder probatorio con carácter de facultad excepcional y no una obligación. Uh-huh. En este caso no nos llevaría como a una especie de círculo que no se cierra, o sea, nos llevaría otra vez al comienzo porque significaría que el juez o la sala no están obligados a acatarla, ¿no? Y podría haber otra vez esos criterios discrepantes, ¿no? No. La interpretación hace un momento mencioné. O sea, cuando dice que es facultad excepcional, porque está es una atribución del juez, aplica según su discreción, si va a disponer o no una prueba de oficio, porque es el que va a resolver. Nadie le puede obligar. O sea, el demandante A o B no le puede decir, señor, de acuerdo al artículo 194, usted disponga una prueba de oficio. No puede, a eso se refiere. O sea, no es una obligación, no es una obligación. O sea, no le puedes pedir a un juez que realice una actividad, ¿no es cierto? Porque, tal como establece la regla, simplemente está donde el juez, para efectos de resolver, luego de actuar la prueba, considera él que para expedir una sentencia justa necesita una prueba adicional, ¿no? Pero es ya el juez cuando ya está valorando, está preparando su sentencia. Por eso no podemos exigirle al juez, ¿no es cierto? Decirle, señor juez, eh, usted disponga una inspección y el juez le puede decir, improcedente el pedido porque es una atribución del juez, no es una obligación. A eso se refiere. Doctor, te pregunta, respecto a la tercera regla, señala como un límite de esa prueba de oficio el tema de no suplir a las partes, ¿no? Pero cuando el juez quiere obtener mayor información para obtener esa certeza, para descubrir la verdad, ¿no suple a las partes? O para mejor decir, si la parte puede presentar, supongamos, una prueba deficiente y el juez no podría pedir una prueba que se adecue mejor, eso no una prueba más precisa, eso no podría ser como una suplencia de una parte. No. Lo que pasa es que el demandante tiene una teoría. Por ejemplo, dice, desalojo por ocupación precaria, ¿no? ¿Cuál es su pedido? El desalojo. ¿Cuál es la causa de su pedido? La ocupación precaria. ¿Me entiendes? Entonces, el, 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 este, esa es la teoría del demandante. Entonces, el juez va a esperar de que el demandante, al amparo del artículo 196 del CPC,
ofrezca y actúe su prueba. Es porque la carga de la prueba es del demandante, porque a él le corresponde probar los hechos que configuran su pretensión. El juez es imparcial. Solamente después de que ya le dejó libertad a las partes y ya va a sentenciar y él considera de que hay una prueba que se va a actuar que es relevante para corroborar esa teoría o la teoría del demandante o la teoría del demandado para resolver en un sentido u otro, entonces él dispone la actuación de una prueba de oficio. O sea, pero él siempre va a estar imparcial, no lo va a reemplazar, porque recuerden que las pruebas son las que los que va a incorporar al proceso son las pruebas que han sido ofrecidas en la oportunidad de vía, tanto en la demanda como en la contestación. Claro, claro, no puede ser por hechos no alegados, pues, claro. Respecto a lo que usted menciona de la imparcialidad, que se entiende como que el juez no puede tener ningún interés, ¿no? Y debe estar Así como es. neutral. Claro, pero el juez al momento de emitir esa prueba de oficio, el juez no puede saber que con esa prueba puede inclinar la balanza, puede inclinar la sentencia a favor de alguien. Esto no Justo generaría eso es una lo que rivalidad. ha analizado el Pleno Casatorio, que si revisas el Pleno, la sala el Pleno se pronuncia de que no implica de que el juez está abandonando lo que es la imparcialidad. Lo que está buscando es la verdad. O sea, y la verdad de los hechos se encuentra a través de las pruebas. O sea, lo que Claro, se busca es la verdad. Entonces, para llegar a la verdad de los hechos, el juez considera con una prueba adicional. ¿Por qué? Porque es frecuente que tanto las demandas como las contestaciones son con medias verdades. ¿Por qué? Porque tanto el demandante puede variarla para que los hechos se subsuman a una determinada norma. Por su parte, el demandado también. Ambos exponen medias verdades o verdades alteradas o modificadas. Entonces, el juez lo que busca es cuál es la verdad real, no la verdad procesal. La verdad procesal es la que las partes están estableciendo en el expediente, pero el juez lo que busca es la verdad real, y esa verdad real él considera que necesita actuar una prueba, no es afectar el principio de imparcialidad. No es, ya lo ha tratado el Pleno Casatorio en esos extremos y son abundantes los fundamentos. y una última pregunta sobre la sexta regla del Pleno Casatorio que señala que medio de prueba que no fue emitido por rebeldía, el juez de la primera o segunda instancia deberá analizar su pertinencia para la admisión de oficio. Pero esta admisión de oficio sería de los medios de prueba de un rebelde. Esto no se diría que el tribunal está subsanando conductas ilegales, conductas que fueron negligentes. No. El sentido que va es lo siguiente. A ver, usted es el demandado y usted en un proceso de sumarísimo, usted tiene 5 días para contestar, ¿no es cierto? Usted presenta su escrito de contestación al 6.º día. Evidentemente, la contestación va a ser declarada improcedente por extemporáneos. Y como consecuencia le van a declarar la rebeldía a usted. Pero al analizar su escrito y las pruebas que usted ha ofrecido y que se ha declarado improcedente, el juez advierte que hay una prueba que es relevante. Por ejemplo, que el demandado presenta un título supletorio, un posesorio, pero como fue descuido de su abogado, ese escrito fue presentado de forma extemporánea. Entonces, el juez dice, esa sentencia que voy a expedir, ¿es una sentencia justa o injusta? Injusta. Es una sentencia injusta. Claro. Porque si yo valoro la prueba presentada por el demandado, que yo mismo lo he declarado improcedente por extemporáneo, pero eso va a cambiar el sentido de la decisión. Entonces, puedo yo
de manera excepcional, incorporarla como prueba de oficio. A eso se refiere. Ya. Doctor, y bueno, con esto ya estaremos terminando. Estuvo muy didáctico e interesante su exposición. Y en el nombre de TADE le agradecemos por su participación y esperemos verlo en otra ocasión. Muchas gracias, doctor. Ok, gracias a ustedes también por la invitación. Bueno. Gracias.